Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está de nuevo con nosotros Lorgio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Lorgio, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Gracias, Silvano, a ti, como siempre, y un saludo a quienes nos están viendo. Muy bien, la semana pasada Lorgio estuvo con nosotros y nos presentó y explicó algunos hallazgos de su investigación que pronto se van a traducir en la edición de un libro. La investigación gira alrededor de la lucha de clases en la configuración de la etnicidad, la nacionalidad y la masculinidad entre los aymaras del altiplano norte de La Paz. Bueno, vayamos retomando un poco el hilo de nuestra conversación. En el anterior programa hablaste de la importancia del acceso a la educación escolar para los campesinos aymaras antes de la revolución del año 1953. ¿Qué rol jugó esta disposición en el contexto post-revolucionario? Bueno, el año 55, que es cuando empiezan a instalarse escuelas rurales en el altiplano norte de La Paz, hay varias anécdotas, ¿no? Felipe Quispehuanga, por ejemplo, cuenta que tenía que recorrer varias horas entre su casa, digamos, y el espacio donde estaba la escuela. Él vivía en la comunidad de Ajllata. Y varios relatos de este tipo hay, ¿no? Entre niños y padres que sobre todo están muy imbuidos e interesados en el hecho de que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? O sea, la idea de que a través de la escuela uno puede obtener la libertad, de que uno puede obtener la dignidad, el respeto, la consideración humana, finalmente, es algo que es muy sentido y muy vivido por estas personas, ¿no? Entonces van a hacer grandes sacrificios para que sus hijos vayan a la escuela. En aquellas comunidades donde no habían escuelas o donde el Estado tenía grandes dificultades para conseguir ítems, para que se sostengan a los profesores, los mismos comunarios se daban modos para, a través de la ENI, construir una escuela o finalmente sostener a los profesores, ¿no? Sin embargo, ellos entienden y perciben, hay una cita muy interesante de Almaraz Paz, ¿no? Ellos entienden de que efectivamente ese es un gobierno en el cual ellos se sienten por primera vez entre los suyos. Entonces hay grandes colas que van hacia los ministerios en La Paz pidiendo efectivamente de que les pongan una escuelita, ¿no? Entonces esto es bien importante porque se puede ver que la energía revolucionaria, que de alguna manera fue uno de los factores que puso en crisis al antiguo régimen, en la sociedad oligárquica, va a ser de alguna manera canalizado, ¿no? Para legitimar las nuevas instituciones del Estado, ¿no? O sea, es decir, el iluminismo andino, el iluminismo indígena en este caso, que se cifraba en la promesa de liberarse rompiendo la propiedad latifundista y el hecho de que yo, en la medida que sé leer y escribir, no tengo por qué tener un amo ni subordinarme ahora siendo pongo de una hacienda, ¿no? Y que se va a expresar a través de esta búsqueda de conseguir finalmente la libertad a través de la educación. Es lo que me hablabas la otra vez, la pedagogía del oprimido, ¿no? Se va a expresar o va a ser de alguna manera asimilado por las nuevas instituciones del Estado nacionalista y las autoridades del Estado nacionalista van a buscar legitimarse, ciertamente, en esta promesa, digamos, de búsqueda de respeto, de dignidad personal, pero también de liberación a través de la escuela y a través del acceso al alfabeto, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse, Lorgio, es algo que a mí me apasiona mucho, que en el año 1930 ya tuvimos una experiencia fantástica con la idea de la escuela Ayllu y anteriormente también las escuelas itinerantes, etcétera, etcétera. Bueno, la escuela Ayllu de Warisata, ¿no? Entonces, y en aquel entonces ya se había vislumbrado que a través de la educación era posible recuperar ciertas organizaciones propias
concepto de AIU, Escuela AIU, organizaciones a través de lo que era la participación también de un parlamento amauta, digamos así, conformado por las personas sabias de la comunidad. Bueno, yo creo que sí, y hay toda una línea que, digamos, ya un poco manejaban la idea de que a través de la educación era posible liberarse. Quisiera referirme a lo que tú has mencionado, y hay una discusión, ¿no? O sea, que se planteó en algún momento sobre las perspectivas de que los indígenas pudieran liberarse a través de la educación. Bueno, fue Mariátegui quien criticó este punto de vista, indicando de que el problema central, digamos, el problema indio, en realidad el problema del indio fundamentalmente es el problema de la tierra. Y cualquier posibilidad de plantear la liberación o cualquier idea de plantear la liberación a través de la escuela cae en saco roto, ¿no? En Bolivia esta discusión va a ser retomada, principalmente los trotskistas van a de alguna manera retomar esta discusión planteando de que mientras no se resolviera el problema de la tierra, ciertamente era inútil plantear la cuestión de la liberación solamente a través de la alfabetización. Yo creo que hay un aspecto que no se toma en cuenta en este debate, ¿no? Y que, bueno, mi trabajo de campo me ha permitido de alguna manera dilucidar, y es la idea de que los propios indígenas que asimilaron la idea de que a través del alfabeto podían liberarse, que es idealista ese principio, ¿no? Como ya lo discutimos anteriormente, viene con la filosofía de la Ilustración, los liberales lo van a pasar a través de la escuela, los indígenas lo van a asimilar. Y los ancestros de nuestros entrevistados creían ciertamente de que a través de la escuela podían liberarse. Pero lo interesante es ver es que a través de esa certidumbre ellos van a empezar a rebelarse contra sus propios patrones en las mismas haciendas. O sea, es decir, imbuidos por esa idea, por esos principios, es que finalmente van a luchar contra la servidumbre. O va a ser un elemento que va a justificar en una buena medida. También está el interés por la tierra, ciertamente, pero este es un aspecto muy importante que no debe echarse en cuenta. Entonces, por tanto, no cae en saco roto el iluminismo andino, de alguna manera, ¿no? Pero hay una indicación de parte de Silvia Rivera que manifiesta que la ideología del nacionalismo revolucionario como tal tuvo menos influencia en el altiplano aymara y más en lo que significaron, digamos, las experiencias en el Valle Alto, Cochabambino, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas al respecto? Hasta antes de la Revolución del 52, y eso te lo plantea James Malloy, Bolivia era un epifenómeno para la mayoría de la población indígena. El presidente Daniel Salamanca tuvo serios problemas, por ejemplo, para reclutar gente con el argumento de la defensa de la patria frente a la invasión paraguaya en el Chaco, ¿no? Y eso es porque gran parte de esta población no sentía como suya a esta patria. ¿Qué es la patria? El gobierno es una entidad extraña, ajena a ellos. Entonces, ¿dónde es o cómo es que se hicieron bolivianos? Esa es la cuestión, ¿no? Porque es la escuela a través de la cual la población aymara en el altiplano norte de La Paz y el cuartel, y después las universidades, las instituciones a través de las cuales la población indígena va a convertirse en boliviana. Entonces yo en las trayectorias he visto esto, mientras los padres de mis entrevistados, para quienes ciertamente el concepto de Bolivia era ajena, para ellos Bolivia es una entidad, forma parte de su imaginario colectivo, es una representación claramente identificada con la figura del mapita, el territorio desmembrado, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, la bandera, los mismos patrios, o sea, es decir, a través de la escuela, a través del cuartel, a través de la normal, ellos se hicieron bolivianos, ¿no? Entonces, la tesis de Silvia Rivera en este sentido se cae. En este punto al menos, sobre el mestizaje es otro aspecto que hay que discutir, pero en este aspecto concreto se cae, porque ciertamente estas instituciones van a cumplir un rol importante en la formación de una identidad nacional en el altiplano norte de La Paz, y que con sus propias características lo vamos a ver estallar también en octubre del 2013, ¿no? De acuerdo. Y quisiera retomar un punto que no quedó tal vez muy bien desarrollado en la entrevista anterior, con respecto a lo que es la economía política del cuerpo, esta vez en un contexto post-revolucionario. ¿Cuál es la relación entre nacionalización y economía política del cuerpo? Bueno, hay que hacer aquí referencia al Código de la Educación que va a sacar el MNR
justamente en el año 55, y en este Código de la Educación se plantea como uno de los objetivos claves de la educación emancipar al campesinado. Es decir, ellos de alguna manera recogen esta idea del iluminismo andino, pero desde una interpretación nacionalista, y que va a instaurar nuevas relaciones de dominación. Vamos a ver cómo, ¿no? En ese código se plantea claramente de que tiene que nacionalizarse al campesino a través del empleo funcional de español, enseñarle a leer, escribir, pero dice además enseñarles hábitos como de la higiene, ¿no? La vestimenta, hay que extirpar el vicio de la masticación de la coca, sus supersticiones. Y esto es bastante especial porque ciertamente las escuelas, y esto también lo van a denunciar los cataristas, Silvia Rivera en su libro Oprimidos pero no vencidos lo menciona, ¿no? Ciertamente en la escuela, en varios de nuestros testimonios, se prohíbe, ¿no?, el uso de los ponchos, el uso de las abarcas, los padres tienen que hacer esfuerzos para conseguir zapatos, las chicas tienen que dejar de usar polleras, ¿no?, tienen que usar pantalones. Hay testimonios como el de Eugenio Rojas que muestra cómo ya cuando iban haciendo más jovencitos los chicos se pintaban la cara, se ponían cosméticos para blanquearse la piel, ¿no? La idea de que ya estás en la escuela y en la medida en que estás en la escuela ya no eres una sirvienta, no eres una Emilia, eres una señorita, o los chicos ya eres un joven, ¿no? Entonces, y esto va a ser fuertemente viabilizado a través de la represión. O sea, es decir, hay varios testimonios de chicos que terminaban desmayados debido a los golpes que les daban sus profesores porque no podían hablar en español y se expresaban en aymara, o porque los encontraban hablando en aymara. Entonces, la actualización de los métodos del castigo que uno encuentra o encontraba en las haciendas señoriales, y que, bueno, Foucault llamaría el suplicio, vamos a ver actualizado en las escuelas. Las escuelas van a convertirse en, como dice Felipe Quispehuanca y Florian Calcina, dos de mis entrevistados, en salas de tortura, ¿no? Entonces es la antigua economía del cuerpo actualizada en los salones, en las aulas, que van a cumplir un papel muy importante dentro de este proceso de nacionalización y de diseminación de un imaginario mestizo de clase media, que es un poco el paradigma, es el ideal de los educadores rurales, ¿no? Increíble, ¿no? Y eso de la masculinidad, ¿a qué te refieres, Lorio? Sí, bueno, cuando era niño yo estudié en una escuela rural en Saipina. Bueno, es otro contexto, es uno de los valles cruceños, Saipina, pero bueno, tenía el nombre de uno de los héroes del nacionalismo, Gualberto Villarroel se llamaba mi escuelita. Yo recuerdo muy bien que ahí muchos de los chicos decían claramente de que, y bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos crecido con esto, que es en el cuartel donde te haces hombre, ¿no? De que hay que ir al cuartel para ser hombre, porque bueno, en el cuartel te sacan la mugre, aprendes a sentir dolor. Entonces, y quien no fue al cuartel, y esto en el relato, digamos, patriarcal habitual, eres un marica, ¿no? O eres un niño, una persona que no se ha hecho adulta. Entonces, eso forma parte del imaginario, del relato en el mundo campesino. O sea, te conviertes en adulto, pero al mismo tiempo te masculinizas a través del cuartel. Quienes no han terminado la escuela buscan culminar su ingreso dentro de la sociedad cívica a través del cuartel, ¿no? Y ahí aprendes a ser hombre, esa es la idea, ¿no? Bueno, estos relatos masculinos se van a ver claramente en octubre del 2003, o sea, la insurrección de octubre del 2003 fue una insurrección dirigida por hombres, en las tentativas de formación de milicias armadas que uno ve en el Alto. Se buscaba reclutar a exconscriptos que eran jóvenes, eran hombres, eran adultos, y no chicos ni mujeres, ¿no? Y hay muchos rituales patrióticos que uno lo encuentra en octubre de 2003 y son narrativas patriarcales, un nacionalismo de los oprimidos, pero que al mismo tiempo está fuertemente marcado por esta identidad masculina. La insurrección del Alto fue
en gran medida una insurrección dirigida por hombres, ¿no? Y oprimidos ciertamente, pero que a la vez, en la medida en que tenía una visión patriarcal, esto va a plantear tanto las posibilidades como los límites del movimiento que ellos van a dirigir, ¿no? Como hechos de machos, ¿no? O sea, claro, o sea, la parte, esto te habla, Rita Segato te habla mucho de esto, ¿no? O sea, es decir, el papel de la violencia, la bravura que tú muestras, ¿no? Las hazañas que ellos mismos relatan en su enfrentamiento contra el ejército de los chilenos, nuevamente aquí, ¿no? La escuela y la formación, digamos, de la alteridad amenazante, para retomar una palabra, una frase de una categoría de Edgardo Manero, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? O sea, en la lucha contra los soldados chilenos es donde se ha mostrado tu virilidad, ¿no? Bueno, y a todo esto, ¿dónde queda la relación entre clase, etnicidad, nacionalidad y masculinidad que nos planteaste como tu principal problema de investigación? Bueno, mi propósito principal es, y ha sido justamente tratar de mostrar cómo a lo largo de las trayectorias sociales de los principales protagonistas de la insurrección de octubre del 2003, que en este caso yo los he identificado a través de, bueno, mi primer criterio, digamos, fue la identificación de dirigentes de juntas vecinales del Alto, y después poco utilicé la técnica de la bola de nieve, es decir, ellos mismos me iban diciendo a quienes ellos veían pertinente que yo entrevistara. Bueno, he buscado mostrar cómo a lo largo de sus vidas, ciertamente, la etnia, la configuración de la etnia después de la fundación del Estado nacionalista, a través de el exilio simbólico que viven los jóvenes, en este caso, que quieren, o los niños que quieren ingresar a la escuela, y que no pueden hacerlo porque sus padres no tienen condiciones para poder sostener eso, ¿no? O sea, muchos de ellos se quedan huérfanos a edades muy tempranas, no pueden continuar sus estudios porque tienen que trabajar en la tierra, migran a las ciudades con la perspectiva de, porque la tierra se ha hecho muy pequeña, se subdivide la tierra entre varios hermanos, y ya no hay medios para vivir. Entonces, el paradigma mestizo de liberarte, de conseguir dignidad y respeto a través de la escuela, se deconstruye en la propia perspectiva que ellos tienen. Es decir, tus condiciones materiales de existencia, ya sea debido a la exangüe propiedad agrícola que tienes ahí, o si no la proletarización itinerante con la cual ellos tienen que toparse al migrar a las ciudades, principalmente al Alto, van resquebrajando, ¿no?, el imaginario mestizo. Y empieza lo que nosotros llamamos el exilio simbólico aymara, o sea, es decir, tu propia condición de clase, finalmente, en este caso, lleva implícita una etnogénesis en la medida, o sea, es decir, un proceso de configuración étnica, en la medida en que ciertamente tú sales de la escuela, tú sales de la trayectoria mestiza de primero ir a la escuela, irte a la normal si tienes suerte, y si no, si te va mejor ir a la universidad, y si te va mucho mejor tener corbata, terno, trabajar en una oficina, que es un poco como el paradigma mestizo postrevolucionario. Pero en la medida en que tus propias condiciones materiales de existencia te van desconstruyendo y resquebrajando esa perspectiva, efectivamente lo que sucede es que tú eres un indio, porque si los indios no están en las instituciones revolucionarias, en el espacio público, perdón, postrevolucionario, eso se lo recalcan constantemente de los educadores rurales a nuestros entrevistados, o sea, es decir, las semillas no están en la escuela, los indios no están en la escuela, pero están fuera de la escuela, ¿no? Entonces, hay un proceso, digamos, de reetnización que está vinculado a tu propia condición de clase, ¿sí? Y finalmente a la renuncia y a la frustración que ellos viven, porque todos viven realmente como una frustración el hecho de haber tenido que dejar la escuela, no haberla terminado. La entrevista, no, frente a mí, digamos que yo aparezco ahí como un cara externo a su vida,
me lo dicen como si se sintieran culpables. No he podido terminar mis años de estudio. Hubiera querido, hubiera deseado. Entonces viven como con un peso muy grande, pero a la vez, o sea, es decir, esa energía que está ahí contenida de alguna manera va a buscar, se va a reorientar finalmente contra las instituciones existentes. Entonces, el problema de clase, la etnicidad y la masculinidad, como hemos hablado anteriormente, el lugar que tiene, sobre todo el cual tienen las vidas de estas personas, están conjugadas como parte de un mismo proceso histórico. Perfecto, Lorgio. Y para un, digamos así, un ciudadano de a pie que nos está mirando esta noche, ¿cuál es la importancia de realizar estos tipos de investigaciones para un investigador como vos? Bueno, uno de los propósitos del libro fue justamente mostrar las historias singulares, alternas, que se desarrollaron frente a lo que resultó victorioso después de octubre, que fue el populismo indigenista, el ascenso del MAS al gobierno, ¿no? El nuevo régimen en realidad se legitimó en base a las luchas de la guerra del gas, de la guerra del agua. Cuando tú lees la Constitución, aparece la figura de que el Estado plurinacional de Bolivia sería algo así como la consecuencia de las luchas del pasado. Eso está en la Constitución. Forma parte del folclore político boliviano, por ejemplo, la autoproclamación de Álvaro García Linera como el último soldado bolchevique de la Revolución Boliviana, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve los acontecimientos de octubre del 2013 y hace una analogía con octubre del 17, la Revolución Rusa, bueno, en principio, en la Revolución Rusa del 17, los soviets, ¿no? Digamos esas formas asambleísticas de democracia directa expresada en diputados, obreros, campesinos, soldados, etc., terminaron sustituyendo al poder oficial, ¿no? Los bolcheviques desplazaron a Kerensky, pero aquí en Bolivia las cosas sucedieron de otra forma. En octubre del 2003, digamos, las formas soviéticas de democracia, que eran las barriadas del Alto, van a terminar siendo opacadas por el poder oficial, y un nuevo Kerensky, un Kerensky andino, podríamos decir, toma posesión en 2006. Es decir, retomando la metáfora de García Linera, o sea, no fueron los bolcheviques los que tomaron el control del Estado, y de hecho, gran parte de estas personas que estuvieron en octubre del 2003 hoy están olvidados. Hay gente que está en la miseria, heridos, gente que no está en el poder. Los bolcheviques de octubre del 2003 no están en el poder, ¿no? Bueno, el propósito de este trabajo ha sido mostrar justamente la historia singular de estas personas, su pasado histórico, o sea, su propia voz, que aparece como mistificada en la Constitución de 2009, y que nosotros de alguna manera buscamos desmitificar a través de la historia concreta de estas personas, y mostrando efectivamente por qué fue que lucharon y cómo lucharon en octubre del 2003, y qué importancia tiene en este caso la fuerza actuante del pasado en sus acciones durante ese proceso insurreccional. Como devolverle, digamos, algunos elementos, algunas piezas que estaban por ahí, digamos, al cuadro final de la historia real. Claro, mistificadas por el nuevo discurso oficial y por la nueva ideología dominante. Muy bien. Muchísimas gracias, Lorgio. Gracias. Ha sido muy interesante, una vez más, conversar contigo. Estimados televidentes, esta tarde conversamos con Lorgio Orellana León. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Con él conversamos sobre los hallazgos de su investigación, que gira alrededor de la lucha de clases en la configuración de la etnicidad, la nacionalidad y la masculinidad entre los aymaras del Altiplano Norte de La Paz. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.